día de Todos los Santos de 1995, una familia de 4 miembros que había ido a visitar la tumba de su abuela en el cementerio del pueblo desapareció sin dejar rastro. 5 años después, reaparecieron en el lugar más inimaginable, justo encima del ataúd de la abuela, dentro de su propia tumba. El detalle más escalofriante era que los 4 cuerpos habían sido forzados a caber en el estrecho espacio sobre el féretro, apilados unos sobre otros como fardos. Eran la familia de Javier García, desaparecida 5 años atrás, en 1995, tras decir que iban a llevar flores a la abuela. La Guardia Civil en su momento asumió que se trataba de una fuga por deudas, y la opinión pública los señaló como unos irresponsables que habían abandonado todo. Pero la verdad era infinitamente más atroz. No habían huido. Durante 5 largos años habían permanecido atrapados bajo la tierra fría sobre el ataúd de su propia madre y abuela. Lo más espeluznante es que durante esos 5 años alguien había visitado esa tumba religiosamente, llevando flores y rezando en cada festividad. ¿Quién pudo asesinar a una familia entera y enterrarla sobre el féretro de su matriarca? Para que la terrible injusticia sufrida por esta familia sea conocida, antes de empezar, te pido que te suscribas, des un me gusta y dejes un comentario diciendo desde dónde nos ves. Ese pequeño gesto de calor humano se convertirá en una gran bendición para ti y los tuyos. La historia comienza ahora. Dios mío, esos son huesos humanos. Llama a la Guardia Civil rápido. En el año 2000, los restos de 4 personas fueron descubiertos entrelazados en un suceso espantoso. Y lo más terrible era que el lugar del hallazgo era la tumba de la abuela de esa misma familia. 4 horas antes del descubrimiento, el 15 de abril de 2000, la tranquilidad de un camposanto en una colina de la provincia de Soria se vio rota por el zumbido de maquinaria y el murmullo de voces. Un equipo de topógrafos, contratado para la preparación de un futuro parque eólico, trabajaba ajetreado entre las lápidas. El jefe del equipo, Héctor Salas, se detuvo mientras instalaba su teodolito frente al panteón de la familia García. Algo no cuadraba. Señalando el suelo, le dijo a su compañero: «Oye Luis, mira esta tierra. ¿Por qué tiene este color?» Luis se encogió de hombros. «No sé, jefe. Llovió ayer, quizás sea por eso». Héctor negó con la cabeza. Se agachó y tomó un puñado de tierra. No, la tierra de alrededor es arcillosa, de color ocre, pero solo aquí es más oscura, casi negra. Es tierra profunda, removida no hace tanto. Alguien ha tocado esta tumba. La intuición de Héctor, un topógrafo veterano con 20 años de experiencia, no era algo que se pudiera ignorar. Alertado por el equipo de topografía, el cuartel de la Guardia Civil de Soria revisó los registros del cementerio. Desde el entierro original de la matriarca en 1987, no constaba ninguna exhumación o apertura oficial del panteón. El sargento Miguel Vargas, entonces en la unidad de policía judicial, recordó de inmediato un caso sin resolver de hacía 5 años, la misteriosa desaparición de una familia en esa misma zona. Se dirigió al lugar a toda prisa. Al llegar, los operarios del cementerio lo recibieron con nerviosismo. «Sargento, tenemos la orden judicial de exhumación. Es una tumba con propietarios. Abrirla sin permiso puede meternos en un lío muy gordo». Vargas sacó un documento de su chaqueta y dio la orden con voz firme. «Aquí está la orden. Que la tierra tenga un color diferente es prueba de que ha sido manipulada. Levanten la lápida con sumo cuidado, sin dañar nada». El 18 de abril, a las 9 de la mañana, el sonido de una pequeña excavadora rompió el silencio mientras se retiraba la tierra que cubría el nicho. A medida que la tierra compactada era removida y las palas de los operarios se hundían, se oyó un golpe seco. Uno de los hombres gritó: «¡Alto! La pala ha chocado con algo». El trabajo se detuvo y un pesado silencio se apoderó del lugar. Con cuidado, los hombres retiraron la última capa de tierra, revelando una forma inesperada sobre la tapa del ataúd de la abuela. No eran raíces ni rocas, eran huesos humanos, y no solo de una persona. Vargas gritó, su voz tensa: «Todo el mundo atrás, aseguren el perímetro y llamen a la unidad científica ahora mismo». La escena que emergió del polvo era dantesca. En el minúsculo espacio sobre el féretro, 4 esqueletos estaban entrelazados, colocados de forma alterna para encajar. 2 adultos, un hombre y una mujer, y 2 adolescentes, también de ambos sexos. Vargas sacó de su bolsillo una vieja fotografía arrugada. En ella sonreía feliz la familia García, Javier, su esposa Isabel y sus hijos, Mateo y Lucía. Con voz temblorosa, Vargas murmuró para sí:
Javier, por fin nos hemos encontrado. ¿Quién pudo haceros esto? ¿Quién os enterró sobre el ataúd de vuestra propia madre? El médico forense, examinando los restos, ofreció una opinión preliminar. Deben llevar aquí al menos 5 años. A juzgar por los restos de ropa, vestían prendas de invierno. Encajar a 4 personas en este hueco, menudos monstruos. El tiempo retrocede ahora a 5 años antes, al día en que comenzó la tragedia. 1 de noviembre de 1995, Día de Todos los Santos. La casa de Javier García bullía con el ambiente festivo y solemne de la jornada. Javier, elegantemente vestido, esperaba en el patio premiando a su familia. Mateo, Lucía, falta mucho, la abuela nos espera, vamos. Desde dentro, Mateo, su hijo mayor y recién llegado a la universidad, salió rascándose la cabeza con timidez. Papá, esta corbata me aprieta, ¿de verdad tengo que ir de traje al cementerio? Su madre, Isabel, le ajustó la solapa de la chaqueta. Claro que sí. Es el primer año que vas como universitario. Tienes que presentarte formalmente ante la abuela. Estás hecho un hombrecito, Mateo. Su hermana pequeña, Lucía, que aún iba al instituto, le dio un codazo juguetón. No te flipes, hermanito, que hasta que no empieces las clases, sigues siendo un nini. Las risas de la familia resonaron en todo el patio. La familia García, cargando con un gran ramo de crisantemos y algunas velas, se dirigió hacia el cementerio del pueblo, situado en una colina cercana. Mientras caminaban por el sendero que serpenteaba entre olivos centenarios, hablaban con ilusión del futuro, sin sospechar que aquel era un camino sin retorno. Javier se giró para mirar a su familia. Este año va a ser bueno para nosotros. Mateo en la universidad. Y parece que lo de las tierras de la abuela por fin se va a solucionar. Seguro que ella nos está ayudando desde el cielo. Isabel, siguiéndole, asintió. Claro que sí, cariño. Con lo bueno que eres y cómo la cuidaste. ¿Cómo no te va a ayudar? Venga, subamos a ponerle las flores. Unos 40 minutos después, la familia llegó a la tumba. Limpiaron la lápida, colocaron las flores frescas y encendieron las velas. Un viento frío de otoño soplaba, pero el calor de la familia parecía templar el aire a su alrededor. Cerca de la 1 de la tarde, terminaron y comenzaron a bajar de la colina. Su última imagen, vista por un vecino a lo lejos, fue la de sus 4 siluetas descendiendo por un cruce de caminos a unos 200 metros del cementerio. Esa noche, la casa de Javier permaneció a oscuras. La furgoneta familiar, una Renault Space, no estaba aparcada en la entrada. Su vecino, Manuel, que volvía tarde a casa, miró de reojo la vivienda. Qué raro, todavía no han vuelto. Con el puente se habrán quedado en casa de algún pariente. Pero el puente festivo terminó y pasaron 2 días más sin que la familia García regresara. Las botellas de leche se acumulaban en la puerta y en el buzón una carta de la universidad para Mateo se empapaba con la llovizna. Los vecinos empezaron a extrañarse, pero nadie podía imaginar la horrible verdad. El lechero gritó hacia la casa vacía. «Don Javier, ¿hay alguien? Lleva varios días sin recoger la leche». Solo el silencio respondió. En realidad, en ese mismo instante, la familia García ya no podía volver a casa. Alguien, al amparo de la noche, había vuelto a abrir la tumba de la abuela. En la fría oscuridad solo se oían el jadeo y el sonido de las palas contra la tierra. El asesino ensanchó el hoyo que ya había preparado y depositó los 4 cuerpos, ya fríos e inertes, uno a uno. Sobre el ataúd de la madre, el lugar más sagrado, la familia fue colocada de forma alterna y la tierra fría comenzó a caer sobre ellos. Al amanecer, el criminal restauró el aspecto de la tumba y barrió las huellas con ramas secas. Luego condujo la furgoneta de la familia y la abandonó lejos de allí, borrando cualquier rastro. Así, el Día de Todos los Santos de 1995 se tragó 4 vidas. Pasaron 5 años. Cada año, en Todos los Santos y en Semana Santa, el asesino visitaba esa misma tumba para dejar flores. Los vecinos del pueblo lo elogiaban. Mira al pobre Ricardo, qué buen hermano. Después de que su hermano lo abandonara todo, él sigue cuidando solo la tumba de sus padres. Es un hijo ejemplar, pero nadie sabía que justo bajo la tierra que él pisaba con tanta devoción yacía su hermano desaparecido junto a toda su familia. La verdad, silenciada durante 5 años sobre un ataúd, estaba a punto de salir a la luz. 3 días después de la desaparición, el 4 de noviembre de 1995, un hombre entró desesperado en el cuartel de la Guardia Civil de Soria. Era Ricardo García, el hermano mayor de Javier.
con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Detrás de él, su esposa Carmen Ruiz lo seguía como una sombra, con la cabeza gacha. «Agente, por favor, ayúdeme a encontrar a mi hermano», suplicó Ricardo, agarrando del brazo a un guardia. «Llevo todo el puente sin saber de él. He ido a su casa y no hay nadie, ni el coche ni ellos. No sé qué ha podido pasar». A su lado, Carmen se aferraba a la manga de su marido, con la mirada fija en el suelo, sin decir una palabra. El agente que tomó la denuncia se dirigió a Carmen para recabar información básica. «Señora, ¿cuándo fue la última vez que vio a la familia de su cuñado? ¿Le comentaron si pensaban irse de viaje?» Carmen, sin levantar la vista, respondió con una voz seca y monótona: «No lo sé, no dijeron nada de eso». El sargento Miguel Vargas, a cargo de la investigación inicial, observó con atención la extraña indiferencia de Carmen, que contrastaba enormemente con la angustia de su marido. Mientras Ricardo parecía a punto de derrumbarse, ella relataba los hechos como si hablara de extraños. Vargas anotó esa extraña sensación en un margen de su libreta y comenzó la investigación. «Señor García, cálmese y cuéntemelo todo desde el principio», dijo Vargas. Cuando fue a la casa, la puerta estaba cerrada. Ricardo, con manos temblorosas, respondió: «Sí, todo cerrado con llave. Hasta el perro del patio llevaba días sin comer, ni siquiera ladraba. Mi hermano jamás se iría sin avisar». La Guardia Civil descartó inicialmente una fuga y se centró en la posibilidad de un accidente de montaña o un secuestro. Se organizó un dispositivo de búsqueda con voluntarios del pueblo, peinando un radio de 3 kilómetros alrededor del cementerio. Sin embargo, en el cruce de caminos a 200 metros de la tumba, el rastro de la familia se desvanecía por completo. Aquí, el sargento de la batida: «No hay ni una sola huella más allá del cruce. Es como si se los hubiera tragado la tierra o se hubieran esfumado», informó un agente por radio. 2 días después, el 6 de noviembre, la investigación dio un giro. La furgoneta de la familia García fue encontrada en un aparcamiento abandonado cerca de un embalse en la provincia de Guadalajara. Las puertas no estaban cerradas con llave y el interior estaba extrañamente ordenado. Vargas, ya en la escena, examinó el vehículo con cuidado. En el asiento trasero, los restos de los envoltorios de las flores y unas velas estaban pulcramente doblados. Los abrigos de los niños seguían allí. Parecía que la familia se había bajado un momento para ir al baño. «¿Huellas o sangre?», preguntó Vargas a un agente de la científica. «Nada, sargento. Está todo limpio. Ni siquiera hay indicios de que alguien lo haya limpiado a propósito. Tampoco hay señales de lucha o resistencia». El hallazgo del coche solo añadió más misterio. Sin rastro de violencia, la teoría de una fuga voluntaria o una desaparición planificada comenzó a ganar fuerza en la comandancia. Vargas decidió volver a interrogar a las personas más cercanas, empezando por Ricardo y Carmen. En el despacho, Ricardo seguía hundido en la tristeza. ¿Tuvo usted algún problema de dinero o alguna disputa con su hermano, quizás por la herencia de sus padres? Ricardo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Jamás. Cuando mis padres murieron, yo, como hermano mayor, siempre lo cuidé. Todo el pueblo sabe que éramos uña y carne». Tras hablar con él, Vargas hizo pasar a Carmen. Ella seguía con la mirada baja, jugueteando con sus manos. «Señora, ¿cómo era su relación con su cuñada Isabel? ¿Tenían ustedes algún problema?». Las manos de Carmen se detuvieron por un instante. Tras un breve silencio, respondió sin emoción: «Normal. Nos veíamos en las fiestas y poco más. No pasaba nada». Vargas no pasó por alto su sutil cambio de expresión. Había un deje de resentimiento en sus palabras, pero sin pruebas no podía presionarla más. El equipo de investigación revisó las cuentas bancarias y las posibles deudas de Javier, pero no encontraron ningún motivo para una huida. Al contrario, con una herencia de 30 hectáreas de tierra, ¿por qué iban a desaparecer? El tiempo pasó. A mediados de febrero, la universidad donde Mateo había sido admitido llamó a la casa. «Llamamos por el alumno Mateo García. No ha pagado la matrícula ni responde a nuestras llamadas. ¿Debemos considerarlo una renuncia a su plaza?». Esta llamada confirmó que no se trataba de una simple fuga. Un joven ilusionado con empezar la universidad no desaparecería justo antes de matricularse. Pero la investigación se topó con un muro: las limitaciones técnicas de la época. En 1995 no había cámaras de seguridad en la zona y el rastreo de teléfonos móviles era ciencia ficción. Con la investigación estancada, los rumores empezaron a extenderse por el pueblo como la mala hierba. En el bar, los ancianos comentaban entre sorbos de coñac: «Dicen que la mujer de Javier tenía muchas deudas de juego. Seguro que se largaron por la noche para escapar de los prestamistas.
Otro añadía: pues yo he oído que Javier se fugó con otra. Qué gente más joven y sin corazón, irse así sin decirle nada a su hermano. Ricardo, cada vez que oía estos rumores, se presentaba en el bar para defender el honor de su hermano. Pagó de su bolsillo carteles de desaparecidos y los pegó por toda la comarca. Cada día iba al cuartel a preguntar por los avances. Sargento, por favor, encuentre a mi hermano. No soporto oír a la gente manchar su nombre. Daría todo lo que tengo por encontrarlo. Su actitud devota conmovió a los agentes y a los vecinos. Poco a poco, la idea de que el hermano pudiera ser sospechoso se disipó. La opinión general se inclinó hacia una desaparición voluntaria. En marzo de 1995, con los cerezos en flor, la Guardia Civil archivó oficialmente el caso de la familia García por falta de pruebas. El expediente estaba a punto de cerrarse. Vargas, mientras ordenaba su mesa, le dio una última ojeada. Sacó su pluma y en la última página escribió una breve nota. Carmen Ruiz, actitud extraña. Volver a investigar en el futuro. Guarda esto en el archivo de casos sin resolver, le dijo a un joven agente, pero ponlo en un lugar visible. Algún día tendremos que volver a abrirlo. El joven guardia lo miró extrañado. Sargento, ¿no cree que simplemente se fugaron por deudas? Pasa todos los días. Vargas miró por la ventana con amargura. No, quien huye por deudas se lleva sus cosas. Nadie deja los abrigos de sus hijos en el coche. Esto no fue una fuga, fue una evaporación. Su instinto no le fallaba, pero en ese momento no tenía cómo demostrarlo. El caso de la familia García quedó enterrado en un archivador metálico. La verdad quedó en silencio, y el culpable respiró aliviado, volviendo a su vida normal. Pero la grieta en su crimen perfecto ya había comenzado a formarse. Poco después de que el caso se archivara, en marzo de 1995, nuevos rumores comenzaron a circular por el pueblo. Un día, el alcalde Gregorio visitó a Vargas en su despacho. Miró a su alrededor con cautela antes de hablar en voz baja. Sargento, he dudado mucho en venir, pero la conciencia no me deja tranquilo. Eso de que Ricardo era un hermano ejemplar no es del todo cierto. Hace unos años los vi discutir a gritos por las tierras de la herencia. Según el alcalde, después de la muerte de los padres, las 30 hectáreas de la finca familiar fueron legadas al hijo menor, Javier, lo que creó una tensión palpable entre los hermanos. No eran pocos los que habían oído a Ricardo quejarse en el bar. Borracho, yo me pasé la vida cuidando de mis padres y al final todo lo bueno se lo lleva él. Vargas tomó nota de la declaración, pero aquello no era suficiente para reabrir el caso. Sin embargo, la semilla de la sospecha volvió a germinar en abril, cuando una vecina le contó algo aún más revelador. Sargento, esto que no salga de aquí. Pocos días después de la desaparición, vi a su mujer, Carmen, lavando la ropa en el lavadero común. La oí decir para sí misma, ¡qué alivio! Ya era hora, y se estaba riendo. Los ojos de Vargas se endurecieron. Aliviada por la desaparición de sus familiares, volvió a citar a Carmen como testigo. En la fría sala de interrogatorios, ella seguía evitando su mirada. Señora, hay rumores en el pueblo. Dicen que usted se alegró de la desaparición de sus cuñados. ¿Qué significa eso? Carmen levantó la cabeza de golpe, fingiendo indignación. ¿Quién inventa esas mentiras? Seguramente me refería a que la colada se había secado bien. ¿Cómo puede pensar que yo me alegraría de una desgracia así? Sargento, ¿por qué nos trata como si fuéramos culpables? Su negativa fue tan rotunda y su coartada tan sólida. Afirmó haber estado todo el día en casa preparando comida, algo imposible de refutar, que Vargas no pudo seguir presionando. Aún así, intensificó las pesquisas en el entorno. Descubrió que la mala relación entre las cuñadas era un secreto a voces. Ni se imagina, le contaron unas mujeres en la tienda del pueblo. Isabel y Carmen se sonreían por delante, pero por detrás se odiaban. Todas vimos cómo Carmen humillaba a Isabel delante de la suegra. Otra añadió, sí, en la Navidad de hace 2 años, Carmen le dijo, como eres la pequeña, la suegra te consiente todo y no respetas a nadie. Luego vi a Isabel llorando a escondidas en la cocina. El resentimiento de Carmen se había disparado tras el reparto de la herencia. Múltiples testigos confirmaron que se había pasado meses quejándose por el pueblo. Nosotros nos deslomamos cuidándolos, y las mejores tierras se las lleva el pequeño. Las piezas del puzzle empezaban a encajar en la mente de Vargas. Dinero y rencor, los 2 motores más potentes del crimen. En mayo de 1995, sintiendo que el cerco se estrechaba, Ricardo cambió de estrategia.
Se presentó en el cuartel llorando a lágrima viva. Intentó arrodillarse ante Vargas. «Sargento, por favor, créame. Alguien nos está calumniando. Yo quería a mi hermano con toda mi alma. Todas las noches sueño con él. Me dice que tiene frío. ¿Cómo podría yo hacerle algo así?» Su actuación o su lamento sincero sembró la duda en el equipo de investigación. «Jefe, mire a ese hombre. Si eso es teatro, merece un Goya». «Quizás nos estamos pasando», le dijo un agente a Vargas. En verano, la opinión pública se puso completamente del lado de Ricardo. Los vecinos acusaban a la Guardia Civil de acosar a un hombre bueno y honrado. Cuando Vargas aparecía por el pueblo, la gente le daba la espalda o cuchicheaba. No pueden encontrar al culpable y la pagan con el pobre hermano. Para colmo, un primo lejano de la familia Pedro echó más leña al fuego. «Yo sé de buena tinta que Javier se había metido en negocios turbios y debía mucho dinero. Seguro que huyó para no pagar. Dejad en paz a su hermano». Aunque la investigación demostró que Pedro tenía una pequeña deuda con Javier y su testimonio no era fiable, sus palabras reforzaron la teoría de la fuga. En agosto, en una reunión en la comandancia, el capitán zanjó el asunto. «Basta de perder el tiempo. No hay ni una sola prueba de que sea un asesinato. Ni cuerpos, ni arma, ni testigos. Esto es una desaparición voluntaria. Caso cerrado». Vargas apretó los labios, pero tuvo que callar. Con solo un rumor sobre la alegría de Carmen y una disputa por la herencia, no tenía base para continuar. Apretó su libreta, donde el nombre de Carmen Ruiz estaba rodeado con un círculo rojo. Llegó el otoño y la casa de Javier se convirtió en una ruina. La maleza invadía el jardín y el viento se colaba por las ventanas rotas. La carta de anulación de la matrícula de Mateo llegó a un buzón que ya nadie abría. En el siguiente día de Todos los Santos, Ricardo subió solo al cementerio, como siempre. Limpió la lápida, colocó flores y vertió un poco de vino sobre la tierra, un gesto de respeto. Su expresión era solemne, sus movimientos, devotos. Unos excursionistas que pasaban por allí comentaron: «¡Qué buen hijo! Ya no quedan hombres así». Nadie se dio cuenta de la fugaz y extraña sonrisa que cruzó sus labios mientras se inclinaba. Mientras tanto, Carmen se había quedado en casa. Una vecina le preguntó por la verja: «Carmen, ¿no vas al cementerio? Tu marido ha ido solo». Ella, de espaldas, respondió secamente: «Me duelen las rodillas, el camino es muy empinado», y cerró la puerta de un portazo. Lo que realmente temía no era la cuesta, sino el terrible secreto que yacía en su cima. En diciembre de 1995, con las primeras nieves, Vargas fue trasladado. Antes de irse, sacó el expediente de la familia García y se lo entregó a su sucesor, quien, tras un vistazo superficial, lo guardó en un cajón. «No se preocupe, sargento. Si surge algo, le avisaremos. Aunque dudo que de aquí salga nada. En unos años el delito habrá prescrito». Vargas abandonó el cuartel con un sabor amargo. La nieve cubría el cartel de la Guardia Civil, como si quisiera sepultar la verdad para siempre. Así, la familia García fue borrada de la memoria colectiva, condenada a esperar en silencio sobre un frío ataúd. El tiempo pasó, inexorable, y llegó el nuevo milenio. 5 años habían bastado para que la desaparición de la familia García se convirtiera en una anécdota lejana en el pueblo. La casa de Javier era ahora un lugar abandonado donde los niños jugaban a pasar pruebas de valor. Durante ese tiempo, la vida de Ricardo y Carmen fue aparentemente tranquila. Ricardo se dedicó a sus tierras, se convirtió en un pilar de la comunidad, siempre dispuesto a ayudar. Para todos, era el hombre bueno y trabajador que sobrellevaba con entereza la tragedia de su hermano. Cada 1 de noviembre subía solo a la colina del cementerio, limpiaba la maleza y regaba la tumba con vino, un ritual de devoción. Cuando algún paseante lo elogiaba, él respondía con una sonrisa triste. Nadie imaginaba que 1 metro bajo sus pies se escondía un secreto atroz. Carmen, en cambio, nunca lo acompañó. Cuando las vecinas le insistían, siempre ponía la misma excusa: «Tengo las rodillas mal, la cuesta me mata». Las pocas veces que fue, casi a la fuerza, se la veía inquieta, con la mirada perdida en el horizonte, como si temiera que algo fuera a agarrarla de los tobillos desde debajo de la tierra. Pocos recordaban que en febrero de 1995, apenas 2 semanas después de la desaparición, Ricardo se había presentado en el juzgado. «Mi hermano se ha ido a vivir al extranjero y me ha dejado a cargo de todas sus tierras», dijo, entregando un sobre. «Aquí tiene el poder notarial». El funcionario echó un vistazo rápido al documento, con la firma y el sello de Javier García. «Correcto, parece todo en orden». Nadie sospechó que aquella firma era una falsificación.
Así, las 30 hectáreas de la finca de Javier pasaron a nombre de Ricardo sin que nadie se diera cuenta. Mientras tanto, el sargento Vargas, aunque destinado en otra provincia, nunca olvidó el caso. Por las noches sacaba una copia del expediente y lo releía una y otra vez. Las notas subrayadas en fosforito se habían desvaído, pero su obsesión era más nítida que nunca. «Qué alivio», dijo ella. «Y la herencia. Tiene que haber una conexión, si tan solo encontrara los cuerpos». En 1999, a un año de su jubilación, Vargas solicitó voluntariamente su regreso a la comandancia de Soria. Lo primero que hizo fue desempolvar el viejo expediente. «Sargento, ¿todavía con ese caso?», le dijo un compañero más joven. «Ríndase ya. En 5 años todo cambia». Vargas, sin levantar la vista del papel, respondió: «El criminal puede cambiar, pero la verdad no. Y yo pienso atar este cabo antes de retirarme». A principios del 2000, una noticia sacudió la comarca. El gobierno anunció la construcción de un gran parque eólico y el valor de los terrenos se disparó. Por un capricho del destino, la finca de la familia García estaba justo en el centro del proyecto. La indemnización por la expropiación ascendía a unos 5 millones de euros, una fortuna inimaginable para un agricultor. Al enterarse, Carmen se puso eufórica. «Ricardo, se acabaron nuestras penas. 1,5 millones de euros. Por fin, viviremos como reyes». Pero el rostro de Ricardo se ensombreció. «No te alegres tanto. Para construir el parque tienen que hacer mediciones. Van a venir topógrafos». La sonrisa de Carmen se desvaneció. Sus ojos se llenaron de pánico. «Mediciones, pero ¿tocarán el cementerio?». Cuando se confirmó la fecha de la visita del equipo de topografía, la ansiedad de Carmen se convirtió en terror. Sufría pesadillas y se despertaba empapada en sudor. Unos días antes, subió sola al cementerio. Merodeó alrededor de la tumba, mirándola fijamente. «Han pasado 5 años», se susurró. «Ya no quedará nada, será todo tierra. No pasará nada, nadie se dará cuenta». Intentaba autoconvencerse, pero bajó la colina casi corriendo, como si huyera. Y entonces llegó el 15 de abril. El topógrafo Héctor Salas se plantó frente a la tumba. En el momento en que miró a través de la lente de su teodolito, la peor pesadilla de Carmen comenzó a hacerse realidad. Esa noche, cuando su marido llegó a casa, ella lo asaltó a preguntas. «Ricardo, ¿qué han dicho los topógrafos? Solo han puesto estacas, ¿verdad? No han tocado la tumba, ¿a que no?». Ricardo, abatido, negó con la cabeza. «No lo sé. Oí que decían que el color de la tierra era raro. Murmuraban algo de llamar a la Guardia Civil». Carmen se derrumbó en el suelo. «La Guardia Civil. No, por favor, no». El 16 de abril, un coche patrulla subió por el camino del pueblo con las sirenas puestas. Los vecinos salieron a la calle. «¿Qué pasa? ¿Por qué suben al cementerio?». El 18 de abril, en la escena de la exhumación, un envejecido sargento Vargas observaba cómo la excavadora removía la tierra. Su pelo estaba canoso, pero su mirada era más afilada que nunca. «Van a salir», pensó. «Sé que van a salir». Cuando la pala del operario chocó con algo duro, Vargas apretó los puños. Y cuando los restos óseos emergieron de la tierra, sintió un escalofrío. El silencio de 5 años se había roto. «Acordón en la zona, que no entre nadie», ordenó. «La verdadera investigación empieza ahora». El reloj, detenido durante un lustro, volvía a ponerse en marcha. La verdad, agazapada en la oscuridad, salía por fin a la luz del sol. Al día siguiente del hallazgo, el 19 de abril de 2000, la comandancia de la Guardia Civil de Soria era un hervidero de actividad. El sargento Vargas, junto al equipo de criminalística, documentaba meticulosamente el estado de los restos. La forma en que los cuerpos habían sido colocados en aquel espacio angosto era macabra. «Sargento, mire esto», dijo un forense. «Los esqueletos están encajados como piezas de un Tetris. Quienquiera que fuese, no los arrojó de cualquier manera. Los colocó uno a uno, ajustando su posición». Vargas asintió. Tenía que meter a 4 personas en un hueco mínimo. Un desgraciado metódico y sin corazón. Hacer esto sobre el ataúd de su propia madre. La declaración del topógrafo Héctor Salas fue crucial. «Llevo 20 años mirando el suelo, sargento. El color de la tierra de la tumba era negruzco, diferente al tono arcilloso de alrededor. Eso solo ocurre cuando la tierra más profunda, la que no ha visto el sol, es sacada a la superficie». Los análisis del suelo confirmaron su teoría. La tierra había sido removida en profundidad al menos 2 veces. Una en 1987,
durante el entierro de la abuela, y otra en 1995, en la fecha de la desaparición. El 20 de abril, Vargas abrió el viejo expediente de 1995. Entre los papeles amarillentos encontró la nota que había escrito 5 años atrás. Carmen Ruiz, actitud extraña. Volver a investigar en el futuro. Tenía que haber insistido más, se dijo a sí mismo. Tenía la corazonada, pero me faltaban las pruebas. Esta vez no se me escapan. Los forenses analizaron los jirones de ropa y los pequeños objetos encontrados con los huesos, la hebilla de un cinturón de hombre, un trozo de pañuelo de mujer y la suela de unas zapatillas deportivas, populares entre los universitarios de la época. Todo coincidía con la composición de la familia García. La noticia corrió como la pólvora. El 22 de abril todo el pueblo sabía que en la tumba de los García habían aparecido 4 cadáveres. Los periodistas acamparon frente a la casa de Ricardo. Cuando éste se asomó, los flashes lo cegaron. Señor García, ¿se confirma que los restos son de su hermano y su familia? ¿Cómo se siente? Ricardo, con el rostro contraído, respondió: La Guardia Civil aún no ha confirmado nada. Por favor, dejen a mi familia en paz. Se encerró en casa, pero a través de la ventana se vio cómo le temblaban las manos. Mientras, el pánico de Carmen la llevó a cometer un error fatal. El 23 de abril se presentó en la oficina del topógrafo. Señor Salas, dijo con una sonrisa forzada, ¿recuerda que le pedí que no tocaran la tumba? Es que la de mi suegra es un lugar muy sagrado para nosotros. No le habrá dicho a la Guardia Civil que mi actitud le pareció rara, ¿verdad? Héctor Salas sintió un rechazo instintivo. Señora, yo solo he dicho la verdad y no debería estar aquí. Por favor, váyase. En cuanto ella se fue, llamó a Vargas. Sargento, la cuñada ha intentado coaccionar a un testigo, anotó Vargas en su libreta. El 25 de abril llegó el fax del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con los resultados del ADN. La mirada de Vargas se afiló. Probabilidad de coincidencia 99%. Los restos pertenecen a Javier García, Isabel Moreno, Mateo García y Lucía García. El caso pasaba de ser una desaparición a un cuádruple asesinato con ocultación de cadáver. El informe forense era aún más revelador. Las 4 víctimas presentaban fracturas por hundimiento en la parte posterior del cráneo, causadas por un objeto contundente. Mire estas radiografías, explicó el forense. La base del cráneo está destrozada. Fueron atacados por la espalda, por sorpresa. Apenas hay lesiones de defensa en brazos o manos. El asesino era alguien en quien confiaban. Alguien a quien no dudarían en dar la espalda. Alguien a quien dar la espalda, repitió Vargas. Alguien que conocía la ubicación exacta de la tumba. Y alguien que durante 5 años ha sido capaz de llevarle flores sin inmutarse. La respuesta es clara. Para confirmar el móvil, Vargas siguió la pista del dinero. El 26 de abril obtuvo los documentos de la transferencia de la finca de 1995. En ellos se leía que Javier García se marchaba al extranjero y cedía la propiedad a su hermano. Un perito calígrafo examinó la firma. Es una falsificación. La presión del trazo es forzada. Alguien intentó imitarla. La firma original de Javier era mucho más fluida. Al mismo tiempo, la investigación bancaria reveló que, tras la desaparición, se habían retirado fondos de las cuentas de Javier y se había cancelado su seguro de vida. El beneficiario del dinero era Ricardo García. No solo había matado a su hermano, sino que había cobrado por su muerte. El 28 de abril todas las piezas encajaron. El poder notarial falsificado, el dinero transferido de una cuenta a otra y finalmente el ingreso del 1,5 millones de euros de la expropiación en la cuenta de Ricardo. Todo apuntaba en una única dirección. Vargas se plantó frente a la pizarra donde estaban las fotos de Ricardo y Carmen. Asesinaron a la familia, los enterraron y durante 5 años se hicieron pasar por el hermano y el hijo perfectos para cobrar la herencia. ¿Qué clase de monstruos son? Golpeó la mesa con el puño. Preparen las órdenes de detención, se acabó la función. La ciencia había desvelado la verdad que la Tierra había ocultado. El ADN y los huesos hablaban por los que ya no tenían voz y señalaban directamente a los culpables. Solo quedaba ponerles las esposas y derribar la farsa del hijo ejemplar. Pero antes, Vargas quería encontrar una última prueba irrefutable: el arma del crimen. 2 de mayo de 2000. La sala de autopsias del Instituto Forense estaba fría y en silencio. El doctor Morales, el patólogo, se quitó las gafas y llamó al sargento Vargas. Sargento, acérquese. Los huesos de estas pobres gentes nos están contando a gritos lo que pasó aquel día. Morales señaló las fracturas en los cráneos.
Los 4 presentan la misma lesión letal en el hueso occipital. No fue un accidente. Alguien los golpeó por detrás con una fuerza tremenda. La forma de la herida es peculiar. Un círculo de unos 3 o 4 centímetros de diámetro. ¿Un martillo?, preguntó Vargas. No, un martillo dejaría una marca plana. Esto fue un objeto metálico, largo y cilíndrico, como una tubería de hierro o el mango de una herramienta agrícola. Y no fue un solo golpe. Hay indicios de varios impactos en cada cráneo, como si se aseguraran de rematarlos. Fue brutal y premeditado. La fecha de la muerte se estimó entre finales de octubre y principios de noviembre de 1995. Vargas volvió al cuartel y rebuscó en los archivos. Tubería, herramienta, furgoneta. De repente, una línea en la declaración de un vecino de 1995 le llamó la atención. El 1 de noviembre por la tarde vi la furgoneta de Ricardo subir y bajar 2 veces por el camino que va al cementerio. Claro, exclamó Vargas. En su momento pensamos que era por la festividad, pero el vecino dijo que la parte de atrás iba cubierta con una lona. El 5 de mayo, mientras el país celebraba un puente festivo, un equipo de la Guardia Civil se presentó en la casa de Ricardo con una orden de registro. Al verlos entrar, Ricardo cogió una horca y trató de impedirles el paso. ¿Qué hacen? ¿Quiénes se creen que son para entrar así en mi casa? Ya bastante tengo con el dolor de haber perdido a mi hermano. Vargas le mostró la orden judicial. Señor García, colabore si no quiere añadir un delito de obstrucción a la justicia. Registre en el cobertizo. Entre herramientas de labranza y trastos viejos, un agente encontró una tubería de hierro oxidada de unos 80 centímetros de largo. El diámetro coincidía escalofriantemente con la descripción del forense. Sargento, aquí está. La empuñadura está envuelta en cinta aislante vieja. La tubería fue enviada de inmediato al laboratorio. Los técnicos aplicaron un reactivo a las juntas y bajo una luz especial, una fluorescencia azulada apareció en la oscuridad. Era la reacción del luminol. A pesar del tiempo y el óxido, la sangre de las víctimas había dejado una huella imborrable. Días después, el análisis de ADN lo confirmó. La sangre pertenecía a Javier García y a su esposa Isabel. El cerco se cerraba. Los investigadores descubrieron que en 1996 Ricardo había cobrado 30.000 euros del seguro de vida de su hermano, diciéndole al empleado del banco que Javier se había ido al extranjero y él gestionaba sus asuntos. También recuperaron un registro de llamadas de 1995. La noche antes del crimen, Ricardo había llamado a una ferretería. El dueño recordaba vagamente haber vendido una tubería de hierro a un hombre esa misma noche. Pero una pregunta seguía rondando a Vargas: ¿por qué la tumba de la madre? Solo por ser un buen escondite. Para resolverlo, una psicóloga criminalista se unió al caso. Tras analizar las pruebas, expuso su teoría. Normalmente, en crímenes familiares, el asesino intenta deshacerse del cuerpo lo más lejos posible por culpa o miedo. Pero aquí es diferente. Colocar los cuerpos sobre el ataúd de la madre es un acto simbólico. Es una forma de autojustificación retorcida. Os he dejado con vuestra madre. Estáis en paz. Este tipo de lógica, que usa la autoridad matriarcal para encubrir un crimen, suele ser ideada por una figura femenina. La instigadora de este plan fue Carmen Ruiz. Vargas asintió. Mi instinto no me fallaba. Ricardo fue el brazo ejecutor, pero Carmen fue el cerebro. El 12 de mayo, con todas las pruebas sobre la mesa, Vargas reunió a su equipo. Trazó una gran X sobre las fotos de Ricardo y Carmen. Señores, tenemos el arma, el ADN, el móvil y el perfil psicológico. Vamos a por ellos. Es hora de arrancarles esa máscara de falsos dolientes que han llevado durante 5 años. La ciencia había hecho justicia a la memoria de los muertos. Los huesos y una tubería oxidada habían roto su silencio para señalar a los culpables. Solo quedaba ponerles las esposas. El 15 de mayo de 2000, antes de ordenar las detenciones, el sargento Vargas decidió dar un último paso. Quería asegurarse de que no hubiera ni una sola fisura en el caso. Volvió al pueblo para una última ronda de entrevistas. El vecino que había visto la furgoneta de Ricardo añadió un nuevo detalle. Ahora que lo pienso, era raro. Ricardo nunca cubría la caja de su furgoneta, pero ese día llevaba una lona azul que tapaba un bulto grande y deforme. Otra vecina, una anciana llamada Emilia, le confió un secreto. Sargento, la noche del crimen oí a Ricardo y a Carmen discutir a gritos. Él le decía: «Tú querías que lo hiciera. Ahora no te eches atrás». Y luego ella le contestó algo que no entendí y se hizo el silencio. Era la voz de Ricardo, estoy segura.
Esa frase, tú querías que lo hiciera, era la prueba de que Ricardo no había actuado solo. Finalmente, otro testigo crucial apareció. Un pastor que había visto a la pareja subir al cementerio con linternas 2 noches antes de la desaparición. No había sido un crimen impulsivo, habían cavado la fosa por adelantado. El 17 de mayo, Vargas citó a Carmen a declarar. Señora, le dijo al topógrafo que no tocara la tumba. ¿Por qué ese empeño? Dijo que le dolían las rodillas y por eso no iba al cementerio en 5 años, pero en su historial médico no consta ninguna artrosis. Porque no podía subir esa colina. El rostro de Carmen se volvió ceniciento, no pudo responder. El último clavo en el ataúd de su coartada lo puso el equipo de delitos económicos. El dinero de la indemnización, unos 5 millones de euros, había sido ingresado en la cuenta de Ricardo. Inmediatamente después, 50.000 euros fueron transferidos a la cuenta del hermano de Carmen, un agente inmobiliario de la zona. Interrogado, el hermano confesó: yo solo le dije a mi hermana en 1994 que por esa zona se rumoreaba que iban a expropiar para un proyecto grande, que esas tierras eran un tesoro. Le dije que si salía bien, me diera una comisión. La información sobre el valor futuro de las tierras la tuvo primero Carmen. Ella plantó la semilla de la codicia y Ricardo la regó con sangre. El 20 de mayo, Vargas planeó la estrategia final. Ricardo es el ejecutor, pero es débil. Carmen es la cerebro, pero no se manchó las manos. Los detendremos a la vez, pero los interrogaremos por separado. Haremos que duden el uno del otro. Si uno cae, el otro también lo hará. El 21 de mayo, al amanecer, varios coches de la Guardia Civil rodearon la casa. Ricardo y Carmen fueron detenidos mientras desayunaban. «Soy inocente, soy una víctima», gritaba él. Carmen, en cambio, se entregó en silencio, con la mirada perdida. Los vecinos observaban atónitos cómo el hijo ejemplar era esposado. Fueron conducidos en coches separados. En el suyo, Ricardo lloraba. «Agente, ¿de verdad cree que yo? Mi pobre hermano». Vargas, mirándolo por el retrovisor, pensó: «El teatro se ha acabado. Ahora veremos si esas lágrimas son de verdad». En la comandancia fueron encerrados en salas de interrogatorio aisladas. El muro de silencio que habían construido durante 5 años estaba a punto de derrumbarse. En la sala de interrogatorios, Ricardo García seguía proclamando su inocencia. «Esto es una injusticia. Yo he cuidado de la memoria de mi hermano durante 5 años». El sargento Vargas, impasible, desplegó sobre la mesa las pruebas. Los informes de ADN, la pericial caligráfica de la firma falsificada, los extractos bancarios. «Señor García, estos papeles cuentan una historia muy diferente. La sangre en la tubería, el dinero de su hermano en su cuenta». ¿Sigue negándolo? Ricardo guardó silencio. En la sala contigua, Carmen se había trincherado en el mutismo. No respondía nada. Vargas decidió cambiar de táctica. Se acercó a Ricardo y le dijo en voz baja: «Usted se está sacrificando aquí, pero su mujer en la otra sala no parece tan leal. La he visto hablar animadamente con mis agentes. ¿Acaso han pactado que usted cargue con toda la culpa?» Los ojos de Ricardo se llenaron de duda. ¿Qué ha dicho mi mujer? Vargas sonrió y salió de la sala, dejando que la desconfianza hiciera su trabajo. A Carmen le contaron una historia similar. Su marido lo ha confesado todo. Dice que él no quería hacerlo, pero que usted lo obligó. Que fue idea suya, esconder los cuerpos en la tumba de su suegra. El rostro de Carmen se descompuso. ¿Ese cobarde ha dicho eso? ¿Que la culpa es mía? Al día siguiente, tras una noche en vela en el calabozo, Ricardo estaba al límite. Vargas le mostró la fotografía de los 4 esqueletos entrelazados. «Mírelos bien, son su hermano, su cuñada, sus sobrinos». Sobre ellos rezó y derramó vino durante 5 años. No oía sus gritos bajo sus pies. Ricardo apartó la vista, con náuseas. «Quite eso», gritó, aterrorizado. El juez decretó prisión provisional para ambos. Al cruzarse en el pasillo, Ricardo fulminó a Carmen con la mirada. Ella evitó sus ojos. El pacto de silencio se había roto. En la soledad de sus celdas, el miedo a la traición del otro los consumía. Vargas jugó su última carta con Ricardo. Su cuñado nos ha confirmado que le dio la información del parque eólico a su hermana en 1994. ¿Quién sabía que esas tierras valían una fortuna? Su mujer. Ella lo planeó todo y usted fue solo la herramienta que usó para conseguirlo. A Carmen le dijeron: su marido está colaborando, va a decir que usted fue la inductora y él solo obedeció. A este paso, él conseguirá una rebaja de pena y usted se llevará la peor parte. El 29 de mayo, Carmen pidió hablar. «Si mi marido me ha traicionado, yo también tengo cosas que contar».
y entonces lo confesó todo. El plan había nacido de su resentimiento y su codicia. Nosotros cuidamos a los suegros y las tierras se las llevó el pequeño. ¿Es eso justo? Ella fue quien convenció a Ricardo, noche tras noche, susurrándole al oído la fortuna que podrían tener. Si tu hermano desaparece, todo será tuyo. La idea de usar la tumba de la suegra fue suya. Nadie toca una tumba sagrada, y como tú eres el hijo bueno, tus visitas al cementerio serían la coartada perfecta. Relató cómo cavaron la fosa 2 noches antes, y cómo, el 1 de noviembre, Ricardo esperó a la familia en un angosto sendero. Cuando su hermano Javier se acercó a saludarlo, Ricardo sacó la tubería y lo golpeó por la espalda. El hijo, Mateo, intentó huir, pero Ricardo lo alcanzó. Luego, la pequeña Lucía y finalmente Isabel, que intentaba proteger a sus hijos. Por la noche, trasladaron los cuerpos y los encajaron en el hueco sobre el ataúd. Limpiaron todo y abandonaron la furgoneta lejos. Los primeros años tenía miedo cada vez que Ricardo iba al cementerio, concluyó Carmen. Pero con el tiempo, te acostumbras. El dinero iba a llegar y los muertos no hablan. Pensé que todo se había olvidado. Cuando le leyeron la confesión de su mujer, Ricardo se derrumbó. Maldita sea, yo solo hice lo que ella me dijo. Me convenció de que si no lo hacía, seríamos unos muertos de hambre toda la vida. Vargas, con la confesión de ambos, les hizo una última pregunta. Durante 5 años, ¿pudieron dormir por las noches? ¿No se les aparecían en sueños? Ricardo solo pudo llorar. Carmen, en cambio, lo miró fijamente y respondió con una frialdad que helaba la sangre. Los vivos tenemos que seguir viviendo. Los muertos, muertos están. El 30 de mayo de 2000, Ricardo García y Carmen Ruiz fueron acusados de 4 cargos de asesinato, profanación de tumba, falsedad documental y estafa. La tragedia urdida por la codicia llegaba a su fin para dar paso a la justicia. El 15 de septiembre de 2000, en la Audiencia Provincial de Soria, el juez dictó sentencia. Los acusados, cegados por la avaricia, asesinaron con crueldad a sus familiares. Pero el acto más vil fue ocultar sus cuerpos en la tumba de su propia madre, profanando el lugar más sagrado y representando una farsa de devoción durante 5 años. Es un acto que atenta contra la condición humana. El juez miró fijamente a Carmen. La acusada, Carmen Ruiz, fue la instigadora y cerebro de este plan monstruoso. Aunque no empuñó el arma, su culpabilidad es, si cabe, mayor. Por tanto, se condena a Ricardo García a prisión permanente revisable y a Carmen Ruiz a la misma pena de prisión permanente revisable. Ricardo se desplomó gritando: «No, por favor, yo solo obedecía». Carmen, sin embargo, permaneció inmóvil, con la mirada vacía, como si la sentencia no fuera con ella. En apelaciones posteriores, la sentencia se mantuvo firme. El 1,5 millones de euros fue confiscado y las tierras devueltas a otros familiares lejanos de las víctimas. La codicia los había dejado con las manos vacías y el alma destrozada. En la primavera de 2001, los restos de Javier, Isabel, Mateo y Lucía fueron exhumados de la tumba de la abuela y enterrados en un nuevo panteón familiar, en una ladera soleada. Por fin, descansaban en paz. A su entierro acudió el sargento Vargas, ya a punto de jubilarse. Dejó un ramo de flores blancas sobre la nueva lápida. «Javier, familia, siento haber tardado tanto. Descansad en paz. Ya nadie os hará daño». El caso conmocionó a España y abrió un debate sobre las disputas por herencias y la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. El sargento Vargas, ya retirado, siempre contaba este caso a los nuevos reclutas. La corazonada de un agente, esa pequeña duda, no la ignoren nunca. Anótenla. Mi nota en un expediente polvoriento fue lo que impidió que esa familia siguiera olvidada bajo tierra. Ricardo García murió en prisión años después, enfermo y solo. Carmen Ruiz sigue cumpliendo su condena en la cárcel de mujeres de Brieva. Sus peticiones de libertad condicional han sido denegadas una y otra vez. El informe de la Junta Penitenciaria siempre concluye: la reclusa muestra un comportamiento ejemplar, pero no hay indicios de un arrepentimiento sincero acorde a la monstruosidad de su crimen. Hoy, la tumba de la familia García no está abandonada. Los vecinos del pueblo la cuidan, quitan las malas hierbas y limpian la lápida. Cada 1 de noviembre alguien deja anónimamente flores frescas y a veces una chocolatina, la favorita de los niños. La historia de la familia García es un terrible recordatorio de que la codicia puede convertir a las personas en monstruos. Pero también es una prueba de que, por muy profundo que se entierre un secreto,
La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz gracias a la perseverancia de un buen policía y al recuerdo de una comunidad que no los olvidó. Esperamos que, donde quiera que estén, Javier, Isabel, Mateo y Lucía hayan encontrado por fin la paz, no sobre un frío ataúd, sino bajo el cálido sol. Si has llegado hasta el final, deja un comentario de recuerdo para esta familia. El calor que ofreces a los demás siempre vuelve a ti multiplicado. Gracias por acompañarnos en esta historia.